Buenas tardes, chicos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre de maravilla pasando un excelente y placentero fin de semana. Bienvenidos a su tercera clase en la materia de análisis experimental de la conducta. Hoy vamos a estar viendo, chicos, la evaluación conductual. Bueno, vamos a ver el proceso de esta evaluación conductual y sus fases, como el proceso de evaluación, el proceso de identificación y de tratamiento. Pues vamos a dar inicio con el análisis del motivo de consulta. Aquí nos dice que en esta fase es importante realizar un estudio exhaustivo de lo que puede ser el motivo de consulta, por lo que se debe de atender y clarificar todo el conglomerado de quejas y demandas que presenta el propio paciente. Vamos a ver qué conducta o qué síntoma está haciendo que mi paciente no se desarrolle de manera óptima o no se desenvuelva de una forma adecuada, o algo que le esté frenando o le esté incomodando con respecto a la conducta o algún síntoma. Para eso voy a evaluar los diferentes sistemas en el que éste se desenvuelve, como el familiar, el escolar, el círculo social, entre otros, para ver si la conducta se manifiesta de igual manera en cada uno de ellos, con la misma intensidad y con la misma frecuencia. ¿Sí? Si es muy fuerte y se repite a lo mejor seguido, o si hay tiempos prolongados en el que no está, y de repente ante determinada situación o determinada situación o determinada cosa, esta conducta sale a relucir otra vez. Para esto, chicos, tengo que tener en cuenta qué me está diciendo mi paciente acerca de su conducta o acerca de su síntoma. En el caso de los padres, si llevan a su hijo, vamos a ver qué nos dice acerca del síntoma o de la conducta, cómo se presenta, si se presenta de la misma forma en escuela que en casa, qué se ha hecho para tratar la conducta, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, quiénes han aportado a lo mejor un granito de arena para poder ayudarle, quienes a lo mejor están más renuentes a poder apoyarlo. También nos viene dado por la conducta latente, chicos, y la conducta manifiesta. La conducta manifiesta va a ser lo que el paciente me dice acerca de su conducta o de su síntoma, cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo percibe. ¿Sale? Y la conducta latente va a ser aquello que está oculto, a lo mejor que puede llegar a ser la raíz verdadera de la sintomatología o de la conducta, aquello que el paciente no se ha dado cuenta que tiene o que está sucediendo con él. Por eso hay que saber analizar de una forma asertiva, de una forma adecuada, sabiendo utilizar de manera precisa y de manera específica, así como o de manera lineal y estructurada las preguntas, para obtener de ello la mayor cantidad de información, tener un seguimiento adecuado durante el proceso de entrevista y de tratamiento, así como de evaluación y diagnóstico. Ahora vamos a ver el establecimiento de las metas últimas del tratamiento. Nos dice que las metas últimas o los resultados finales hacen referencia a los criterios utilizados para considerar el tratamiento como un éxito. ¿Cómo voy a considerar yo que el tratamiento es un éxito? Pues dándome cuenta de que la conducta está empezando a desvanecerse o la conducta inadecuada está empezando a desaparecer. ¿De qué manera sé yo que es adecuado? ¿Por qué? Porque estoy viendo los frutos de la aplicación de todo ese conocimiento y de todas esas teorías que yo he investigado, que yo he ido analizando a lo largo del tiempo en la carrera. Por eso yo les comento que es muy importante estarse seglando o estar estudiando día con día aspectos relevantes de nuestra carrera para ofrecer los mejores tratamientos y hacer los mejores diagnósticos. Ahora vamos a ver las variables de las que dependen las metas últimas del tratamiento, pues estas nos dicen que van a depender del sistema conceptual y de valores del terapeuta, así como del paciente. Vamos a ver qué tan preparados estamos, qué tan buenos somos escuchando, haciendo preguntas, observando, analizando, haciendo hipótesis, inquiriendo, interviniendo de manera eficaz, respetando los silencios de manera adecuada, porque de esta manera yo voy a empezar a hacer uso de todo mi bagaje de conocimientos y de toda mi experiencia y de todas mis habilidades. Aquí nos dice también que los valores del terapeuta tienen que ver. ¿Por qué? Porque a veces habemos o hay psicólogos
que de repente tienden a ser prejuiciosos o tienden a ser muy parciales, emitir críticas o juicios potentes que hacen que nuestro paciente o nuestro usuario se siente incómodo. Entonces yo tengo que tener una buena salud mental y un buen uso de criterios con respecto a los juicios morales. También vamos a ver que del otro lado va a estar el paciente, vamos a respetar sus creencias, su cultura, su raza, su religión. Vamos a ser nosotros lo más imparciales posibles, ¿sí? Para no tender a enjuiciar, porque esto a la larga nos lleva a cometer errores dentro del proceso terapéutico, porque nos frena inconscientemente al actuar. Entonces esto entorpece la labor clínica o la labor en la que nos estemos desempeñando como psicólogos. También dice que es porque también existen diferentes tipos de terapias y distintos terapeutas pueden tener objetivos finales diferentes. Esto es muy, muy cierto, chicos. ¿Por qué? Porque hay terapeutas, como hemos visto, gestálticos, terapeutas sistémicos, terapeutas cognitivo-conductuales, racional-emotivos, hay terapeutas psicoanalistas, hay terapeutas gestálticos, hay un sinfín de maneras de tratar a la persona, pero tenemos que adecuarnos nosotros al más eficaz. Yo adecuarme al más eficaz para ofrecer el tratamiento más óptimo, no que mi paciente se adecue a mí, no, yo ver la manera de entrar en su mundo, que él me lo permita para que juntos elaboremos con las herramientas de nuestro paciente las maneras de intervención más adecuadas. Ahora viene algo muy importante, que es el análisis de las conductas problema. Como te comentaba, vamos a hacer uso de la observación. Vamos a decir cómo aparece la conducta, por qué aparece, en dónde aparece, con qué intensidad aparece, qué función cumple dentro de la vida del paciente y de qué manera repercute en su comportamiento y en su estado emocional, y de qué manera las personas han intentado ayudarle pero han fracasado al momento de hacerlo. Muy bien, entonces tenemos que inquirir de manera adecuada al momento de hacer análisis y de hacer abstracción y síntesis en la información. Sí, tengo que tener bien pulidas las tres grandes artes del entrevistador, que es la capacidad de escuchar de manera asertiva y de manera adecuada, la capacidad de hacer preguntas pertinentes, adecuadas y específicas, y la capacidad de observación. Es escucha, la capacidad de hacer preguntas adecuadas y la capacidad de observar. Entonces esas son las tres grandes artes que tenemos que ir puliendo día con día. ¿Para qué? Para darme cuenta, como te digo, de qué manera el síntoma o la conducta está cumpliendo una función. Desadaptativa, claro, pero está cumpliendo una función. ¿Qué es lo que le lastima al usuario o al paciente, por lo cual esta conducta sale a relucir? Porque a veces puede ser una defensa ante determinada situación, puede ser un modo de llamar la atención del paciente o un modo de decir, necesito ser atendido, necesito que me escuches. Entonces vamos a ver qué función cumple la conducta para poder tratarla de manera eficaz. Acuérdate que somos seres holísticos, entonces tengo que ver los diferentes ambientes en los que se desenvuelve el paciente. Sí, tanto en la familia, cómo es el sistema familiar, si a lo mejor el niño solamente es el resultado de un síntoma familiar y el problema realmente a lo mejor son los papás. Ver si a lo mejor en la escuela el niño está sufriendo de bullying. Esto es un ejemplo, hay miles de situaciones. Pongo a los niños como ejemplo, pero pueden ser ejemplos de violencia intrafamiliar, pueden ser problemas conductuales, por ejemplo, que la persona ya no esté a gusto con su pareja y no sepa cómo dejarlo y solamente se siente de mal humor, se sienta que la vida ya no tiene sentido, que su vida ha dejado de tener, que las cosas que hacía antes ya han dejado de tener interés o ella misma ha ido perdiendo el interés. Vamos a ver cómo es que la conducta cumple con un objetivo. Bueno, nos dice que en la actualidad se mencionan dos enfoques que influyen sobre todas las fases de la evaluación. El primero es el enfoque centrado en el problema. Aquí vamos a ver, como te comentaba, qué papel cumple el problema, verlo desde diferentes panoramas, empezar a dar soluciones, empezar a eliminarlo poco a poco. Y el enfoque constructivo, este enfoque constructivo va a contemplar al ser humano en todas sus áreas, en todas sus partes, familiares, académicas, de círculo social, en este caso las amistades, etcétera, y empezar a construir
conductas adecuadas, ir eliminando aquellas que pues no me sirven mucho o que no me están ayudando a la transformación para una vida plena. Acuérdate, nosotros como psicólogos vamos a hacer que nuestro paciente se transforme o vaya adquiriendo nuevas maneras de entender, de ver la vida, de desarrollar también los potenciales que estos tienen y de adaptarlo de manera adecuada a un modus vivendi diferente, donde se sienta cómodo, donde se sienta relajado, donde se sienta tranquilo y donde se sienta realizado. ¿Sí? Ahora vamos con la elección de las conductas meta. Nos dice que deben cambiarse los comportamientos que son física, social o económicamente peligrosos para el paciente o para los que le rodean. En este caso vamos a cambiar aquellas conductas que pues están siendo un poquito inadecuadas o que no están dejando nada bueno. Otro de los puntos es que una conducta es desadaptativa y debe modificarse si es aversiva o si presenta algún problema potencial o fuerte para la persona y para quien le rodea. En este caso, pues en los niños pueden presentar una amenaza para sí mismos y para los demás, los adolescentes igual y los adultos igual. Entonces tenemos que empezar a indagar en la información que ellos nos dicen. Ojo, hay un teórico y psicoanalista que se llama Carl Jung, que Carl Jung nos dice, domina todas las teorías, apréndete toda la información posible acerca de los temas, pero recuerda que cuando estás en terapia, eres tú frente a otro ser humano. ¿Sí? En este caso, permítanme buscárselas para leérselas adecuadamente para que me entiendan. Bueno chicos, Carl Jung nos dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas usted otra alma humana. Esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, por qué lo decimos y qué queremos decir al momento de expresarlo. Porque nuestro paciente puede entender de otra manera lo que nosotros estamos tratando de darle a entender. Entonces mucho cuidado con eso, con cómo me expreso y cómo empiezo yo a guiar la terapia. Dice que se debe cambiar una determinada conducta si así se flexibiliza el repertorio del paciente. O sea, una conducta va a llevar a que otras conductas de manera consecutiva empiecen a cambiar, sean flexibles y empiecen a modificarse otros aspectos de la vida. Y de esta manera vamos a aumentar el bienestar individual y social a largo plazo. Es decir, el paciente va a estar bien consigo mismo y va a estar, por lo tanto, bien con quienes le rodean. El siguiente es la conducta a implantar en lugar de la conducta problema debe establecerse en términos positivos. Ojo con esta. Si quiero implantar una conducta positiva en lugar de una negativa, tengo que hacerlo paulatinamente. Ir sacando la conducta negativa para implantar la conducta positiva. ¿Sí? Como aquí es el principio de Premark. Acuérdense del principio de Premark. ¿Para qué? Para que la conducta ahora que voy a implantar positiva pues se empiece a gestar de manera adecuada y el paciente empiece a ver que la conducta pues desadaptativa lo único que estaba haciendo es generarle un malestar. Deben obtenerse, para esto chicos, antes de continuar hay que crear un nivel de conciencia óptimo en mi paciente. En los niños se hace mediante el juego, en los adultos mediante el insight, mediante el diálogo, ¿sí? La dialéctica del lenguaje, decía Sócrates. Y sus seguidores para llegar a la verdad, para llegar a la raíz del problema. Dice que deben obtenerse niveles óptimos de funcionamiento y no solo niveles medios, o sea, vamos a tener niveles óptimos de funcionamiento cognitivo, de funcionamiento motor, de funcionamiento físico, para poder hacer que la conducta cambie de manera efectiva y no solamente sea como un efecto placebo el hecho de que voy a inquirir en intentar cambiar la conducta. Se deben seleccionar para su modificación únicamente aquellas conductas que el contexto continuará manteniendo. Voy a utilizar aquellas conductas que yo deseo que se sigan manteniendo para que el paciente las siga repitiendo. Acuérdense que estamos hablando del principio conductual. Solo se deben considerar como conductas objetivo aquellas que son susceptibles de ser tratadas, o sea que solamente vamos a tratar las que el paciente desee, las que el paciente vea óptimas. En este caso del niño, pues las que los padres nos digan que modifiquemos porque son un problema potencial para el niño y para su futuro, para el futuro del niño y para el ambiente en el que se desarrolla. Ahora vamos a ver la prioridad en las conductas objetivo, conductas a modificar. Nos dice el primer punto que la conducta que resulte más molesta para el paciente
o los otros significativos es la que yo voy a cambiar. ¿Para qué? Para que el paciente entre en un estado de satisfacción y de seguridad. El segundo punto nos dice que la conducta más fácil de modificar, ya que los resultados rápidos... Voy a ver cuál conducta es más fácil de modificar. Nos dice, por ejemplo, que tengo un problema de conducta, un trastorno desafiante, y veo que puedo empezar con algo más leve como el relacionarse de manera adecuada con sus compañeros. Y luego ya después, pues la conducta desafiante la tienen con los adultos. Yo ya trabajé con sus compañeritos. Consecutivamente voy a tratar otra que que tenga un poco más de dificultad. Es a lo mejor tratar al niño para que hable buena comunicación con sus adultos y no los rete, ¿sí? Ir de escaloncito en escaloncito para poder avanzar de forma eficaz. Nos dice la conducta más fácil de modificar, ya que los resultados rápidos motivarán al paciente y a los otros significativos. Es decir, si veo que mi pacientito a lo mejor se relaciona adecuadamente y eso le gusta, pues ya la siguiente va a ser un poquito más fácil de tratar. ¿Para qué? Para que consecutivamente él vea el cambio que está teniendo y cómo esto es agradable para él y repercute en algo satisfactorio. Que el cambio se vea positivo. Y hay que tener mucho cuidado, chicos, con cómo manejo yo el término de conducta positiva y conducta propositiva. La conducta positiva solamente sería el pensamiento de decir, ok, voy a cambiar. Es como agarrar una lata de Coca-Cola, menearla y no abrirla. ¿Qué pasa? Simplemente el gas se va a disipar. La conducta propositiva, la que incita al cambio, sería como agarrar esa botella de refresco, agitarla y abrirla. Ser propositivo es invitar al cambio, a la transformación, al que el paciente se dé cuenta de lo que ocurre y que él mismo esté entusiasmado por cambiar esas situaciones. Nos dice que la conducta que se produzca es la máxima generalización de los efectos terapéuticos y la primera conducta de la cadena, en el caso de que varias conductas constituyen quiere decir que va una conducta que constituya un tipo de malestar. Si yo la cambio consecutivamente, va a empezar a generar un efecto cadena, que otras vayan modificándose. Ahora vamos a ver los criterios, las directrices para la elección del tratamiento más adecuado. Aquí vamos a ver autores como Nelson y Hayes, citado por Godoy, que han propuesto que las estrategias principales para elegir el tratamiento pueden agruparse en algunas categorías que vamos a ver a continuación. La primera de ellas va a ser la estrategia del análisis funcional. Ok, aquí en la estrategia del análisis funcional nos dice que el objetivo central de la evaluación conductual es la obtención de verdaderas intenciones del cliente en las situaciones reales. Esto va a ser evaluar el contexto ambiente del cliente. Esta estrategia nos va a decir cómo es que el ambiente repercute en la conducta de nuestro paciente y cómo es que diferentes aspectos la pueden llegar a modificar. ¿Sale? Entonces, como sabemos, la evaluación conductual es un proceso continuo que ocurre antes, durante y después del tratamiento de una terapia. Es decir, que aquí lo que voy a hacer es analizar de qué manera mi paciente se está viendo afectado por el ambiente, por el círculo familiar, por el círculo social, y que él esté en contacto directo con la conducta, con las personas, y con esa conducta le va a ayudar a entender por qué ha sido provocada. ¿Sí? Como en el caso de Skinner. La conducta, el estímulo, ¿sí? que era la comida, generaba una respuesta. Aquí vamos a ver cómo el estímulo ambiental va a empezar a generar esa conducta adaptativa o desadaptativa para el cambio. En este caso, si hay una conducta desadaptativa, vamos a ver qué aspectos nos pueden ayudar o qué herramientas podemos utilizar para volverla adaptativa, pero que siempre y cuando nuestro paciente esté en contacto con el ambiente o con la situación en donde se suscita esa conducta. ¿Sí? Bueno, chicos, pues una vez evaluado el ambiente, vamos también a ver cómo es que podemos nosotros intervenir con un diagnóstico adecuado para que consecutivamente nuestro tratamiento pues sea el más eficaz. ¿Sí? Ahora vamos con la estrategia de la conducta clave. Nos dice que la estrategia de la conducta clave parte del supuesto de que los trastornos conductuales están constituidos por clases de conductas que se interrelacionan entre los tres sistemas de respuestas, que son el motor, el del movimiento, el cognitivo, el de darme cuenta de qué sucede en mi ambiente, y el fisiológico, la respuesta ante el estímulo, con miedo, estrés, alegría, llanto, etc.
Sí, la conducta clave nos dice que parte de estos supuestos para poder entender el porqué de la conducta que genera en mi organismo, en mi pensamiento y por lo tanto lo llevo a la actuación. Entonces la estrategia de la conducta clave pretende cambiar una conducta para que ésta también a su vez cambie otra y así sucesivamente por la percepción de resultados óptimos al momento de realizarla. Es decir, si yo veo que estudiando 2 horas matemáticas me va bien porque aprendo más, si me lo replanteo y digo ahora, estudiando 2 horas español, a lo mejor también me va a ir bien, lo hago y sé que sí me va bien y empiezo a llevar a la repetición la conducta o vemos que esta puede llevar a cambiar otra y así sucesivamente. O sea, como vimos en el principio de Premark, a lo mejor una conducta va a empezar a cambiar otra totalmente diferente si se le pone algún grado de empeño o algún grado de estímulo satisfactorio para el paciente, para el usuario. Este enfoque también implica que lo que existe son ciertos puntos de comienzo anteriores a las conductas, es decir, que ya hay algo que motiva al paciente a actuar, ¿sí? O a repetir cierta conducta. Que se eligen por facilidad o rapidez, con lo que el terapeuta puede modificarlos y por los efectos en cascada que sobre tales conductas, ¿sí? Ok, es lo que les acabo de explicar, chicos, que una conducta puede ser cambiada o puede ser transformada viéndose como surte efecto dentro de la vida del paciente, ¿sí? O como una conducta siendo repetida y siendo asimilada por el paciente lo va a llevar a cambiar otra si lleva el mismo método, ¿sí? Por eso es método en cascada. Bueno, pues se los voy a explicar ahora de una manera más sencilla si no me entendí muy bien. Se los voy a explicar con los pasos de la técnica de la tortuga. El primer paso para la técnica de la tortuga es reconocer tus emociones. Por ejemplo, estás muy enojado, reconoce la emoción que tienes. Sí, reconoce esa emoción. Piensa sobre esa emoción. ¿Qué sientes? ¿Cómo la sientes? ¿En dónde la sientes? ¿Qué tan fuerte es? Piénsala y para. Ahora hazte bolita así como en el vientre materno nos hacemos bolita, ¿sí? O en la posición fetal. Métete en tu caparazón y respira profundamente, pausadamente y profundamente hasta que el pensamiento se empiece a esclarecer y tu mente empiece a tener se empieza a ver más relajada, ¿sí? Y puedas empezar y empieces a pensar con más claridad. Ahora el cuarto paso es sal de tu caparazón y piensa una solución. Fíjate, ahora, ¿cómo lo podemos repetir esto en efecto o en cascada, como lo decíamos, en efecto cascada? Es que a lo mejor determinadas emociones me hacen sentir mal en la escuela. Entonces, propongo los pasos de la técnica de la tortuga, los hago. Se los propongo a lo mejor a algunos compañeros para que lo imiten. Vemos que funciona, ellos ven que funciona, a lo mejor ellos se sienten mal en casa y replican este método en casa, se sienten mal en algún ambiente o ante determinada situación y lo replican. Ese es el efecto cascada, que se pueda replicar en diferentes ambientes y se obtengan resultados similares. La estrategia diagnóstica. Según este enfoque, una vez que se le ha asignado a la persona un diagnóstico determinado, se elegirá el tratamiento que se ha encontrado más efectivo para este tipo de trastorno. Esto depende de qué tanto hayas leído, qué tanto conozcas la teoría, cuánto hayas practicado, qué situaciones has visto dentro de tu quehacer terapéutico y te ha llevado a generar nuevas situaciones de cambio, a utilizar diferentes corrientes, diferentes funciones terapéuticas, diferentes modelos, diferentes métodos y diferentes habilidades dentro de tu repertorio como terapeuta. Pues la estrategia de la guía teórica es el conocimiento o el repertorio de conocimiento que tienes. Aquí nos dice que es el procedimiento enfrentados con las quejas y demandas del paciente. El terapeuta recurre a nuestro arsenal de conocimiento de teorías científicos existentes en búsqueda de un sistema conceptual que verse sobre la región de fenómenos en que se encuentra. Es decir, que depende de todo el conocimiento teórico que yo tenga acerca de la problemática, voy a empezar a generar una solución o una alternativa al cambio. La diferencia entre la estrategia diagnóstica es que aquí este enfoque es cuando nosotros ya pasamos la teórica, ya tenemos el conocimiento acerca de qué es lo que está sucediendo, entonces ya de manera consecutiva
lo que hacemos es que proyectamos el diagnóstico, lo emitimos para posteriormente pues, ofrecer un tratamiento adecuado. ¿Sí? En este caso va a ser la evaluación de los resultados del tratamiento, la manera en que yo voy a tratar la sintomatología o la conducta de mi paciente. Aquí vamos a ver las razones para realizar una valoración sistémica de los resultados. Dice que la calidad del servicio al paciente se mejora, ya que la valoración proporciona información acerca de la magnitud y dirección de los cambios. Acuérdense, nosotros siempre vamos a mantener informado a nuestro paciente de qué estamos haciendo con él y de cómo se está guiando la terapia. En este caso, eso se le llama encuadre. De qué manera vamos a estar trabajando, los horarios, cómo le va a beneficiar, cómo él mismo se va a empezar a responsabilizar de sus actitudes, de sus conductas, para que se empiece a ser partícipe dentro del tratamiento y dentro de la solución del problema o de la conducta a tratar. Nos dice que así como acerca de que en medida se camina hacia la consecución de las metas últimas del tratamiento, vamos a permitir con esto la corrección de los fallos o deficiencias, es decir, en el paso del tiempo vamos a ver qué tratamiento es el más eficaz, cuándo se está funcionando de manera más adecuada, más óptima, qué no me está funcionando, qué realmente está haciendo que mi tratamiento o que el tratamiento se ve entorpecido, para, como terapeuta y experto en la salud mental, ofrecer lo que realmente esté de acorde a las necesidades de mi paciente y de la problemática que esté presentando. Otra de las partes importantes es la valoración de las metas últimas del tratamiento. Aquí nos dice que las conductas objetivo sobre las que se realiza la intervención habitualmente son escogidas por el terapeuta de conducta, con frecuencia de forma consensuada con el paciente, o sea, de acuerdo mutuo. Vamos a ver qué tipo de metas vamos a establecernos para que la conducta vaya disminuyendo o que la conducta positiva que hayamos implantado pues se mantenga. Y que realmente las metas que hayamos planteado al principio pues se cumplan. Aquí va a intervenir o vamos a hacer uso del conocimiento que tengamos acerca de nuestro paciente, de sus datos personales, de sus datos culturales, de su personalidad, de su manera de tomar decisiones, de enfrentar las problemáticas, para que las metas, como les dije, pues tengan un mayor efecto y el paciente se vea beneficiado. Y pues por último, chicos, va a ser la prevención de las recaídas. Aquí el modelo de prevención de las recaídas se atribuye a su fuerte énfasis en la enseñanza de habilidades de afrontamiento, es decir, qué va a hacer el paciente cuando tenga alguna recaída, cómo actuar cuando hay algún pensamiento que lo invite, o que lo orilla a pensar en generar determinada conducta que lo va a orillar a tener alguna recaída, y de qué manera nosotros reeducarlo cuando en caso de que la conducta se vuelva a dar, porque en ocasiones sí, chicos, la conducta desaparece, pero acuérdense, como vimos anteriormente, vuelve a aparecer y con más intensidad, ante determinado detonante. Entonces la prevención de las recaídas es el monitoreo, es el control de las creencias en mi paciente, del pensamiento, desarrollar sus habilidades, enseñarlo a afrontar los problemas y que él mismo sea el factor de cambio, que él mismo se invite a buscar las soluciones. Bueno, chicos, espero que toda la información que vimos el día de hoy les haya quedado claro. En caso de que haya alguna duda, vamos a tener ahora sí que la clase por Zoom. Eso es de vital importancia, porque de repente hay aspectos que a mí como docente se me pueden llegar a pasar, porque la clase es muy amplia y ustedes pues pueden generar sus preguntas, me pueden hacer saber sus dudas, y de esa manera pues vamos a enriquecer un poquito más la clase. Sale, yo les estaría pasando la hora por Zoom, una hora en la que todos estemos disponibles, que estemos en un lugar cómodo y que podamos hacer uso de un buen material, que yo les voy a estar pasando, y de un buen análisis exhaustivo, acerca de la clase. Yo les deseo, chicos, este bonito fin de semana, y ya por último les voy a poner la tarea que me van a entregar antes del día martes. En este caso sería el día lunes, a más tardar a las 12 de la noche. Van a hacer un resumen de la clase, van a hacer 5 preguntas abiertas acerca del tema expuesto, 5 preguntas de opción múltiple y 5 preguntas de correlación.
y otras 5 preguntas de lagunas. Y eso va a ser todo, chicos, de trabajo y de tarea. Nos vemos en Zoom por Zoom y posteriormente en otra clase videograbada.